Bienvenidos al programa número 637 de Entre Ustedes y Nosotros. Hoy vamos a tocar un tema que para los argentinos es muy importante. Los 40 años de la Constitución Española. Y alguien se preguntará por qué para los argentinos. Porque la Constitución Española, sancionada en 1978, hace 40 años, es un ejemplo de concordancia y de consenso. Por eso no es solamente el ejercicio de recordar nostálgicamente el pasado, sino de que mirarlo a nuestro presente y proyectarlo hacia el futuro, porque es un claro ejemplo de cómo deben manejarse las transiciones democráticas, con el diálogo, con el consenso, realizando lo que justamente Mauricio Macri inauguró como el arte del acuerdo. Y entonces nos ponemos a pensar, si los españoles, que tuvieron 3 años de una guerra civil cruenta, que tuvieron después un régimen autoritario, el de Francisco Franco, lo pudieron superar, donde bañaron los campos de España de sangre, ¿cómo no lo vamos a poder superar los argentinos, que no hemos tenido que recorrer ni transitar estas vicisitudes? En tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Buenas tardes, les doy la bienvenida en nombre de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Y en esta ocasión en particular, esta Cámara Baja ha tenido la iniciativa, junto a la Embajada del Reino de España aquí en la Argentina, de recordar, de conmemorar los 40 años de la Constitución Española de 1978. A continuación, y sin más, vamos a escuchar las palabras de bienvenida del diputado nacional Jorge Enríquez. La iniciativa en realidad surge estando en la celebración del Día de España, el 12 de octubre, el día tan caro a la hispanidad, que después de escuchar hablar al señor embajador, hablamos con algunos diputados que estábamos ahí, Ezequiel Fernández Langa, Pablo Burros, el camarista, profesor de Derecho Constitucional de toda la Vía, y realmente nos emocionaron muchísimo las palabras del señor embajador. No lo digo por ser halagador a sus oídos, sino simplemente porque una vez cuando a veces lo dije en ese momento, algunos de estos actos de embajadas, escucha discursos un tanto desmayados, de ocasión, y todo se reduce a un cóctel exclusivamente simbólico, pero no se dicen palabras que calen tan hondo como las que pronunció el embajador. ¿Y por qué calan tan hondo? Por algo que venimos nosotros hablando permanentemente, y hoy esa es nuestra intención, que no vamos a hacer un mero ejercicio de nostalgia, recordar la Constitución, recordar a los constitucionalistas, a los padres de la Carta Magna Española, sino reflexionar sobre las transiciones políticas y sobre el valor que tiene el consenso como base de la democracia. Que esto es para mí lo esencial. Cómo un país como España pudo superar una grieta muchísimo, pero muchísimo más profunda que la que hoy anida entre los argentinos. Y ahora es el momento de escuchar al diputado nacional Juan Fernando Brune. Le damos la bienvenida y lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, disculpen
la premura de mi presencia, pero lamentablemente tenemos reuniones de los gobernadores que han venido. Así, señor embajador, buenas tardes, un gusto estar con usted aquí. Muchas gracias por la invitación. Usted sabe que los argentinos tenemos mezcla de todo, ¿no es cierto? Entonces, una parte española tengo allí. Y alemán también. Bien, sí, bueno, es la más fuerte. Viene del lado chileno, ¿no? De los vicuñas. Por ese lado viene la parte española. Querido amigo diputado Tonelli, te quiero decir que es el derecho a la obligación a trabajar, la tenemos en las constituciones provinciales. No ustedes. Yo siempre que yo le digo que en Córdoba lo hicimos, lamentablemente no está en la Constitución de Córdoba, pero sí hay constituciones como la de San Juan, la Constitución de San Luis, la Constitución de Neuquén, que prevé eso. ¿De dónde sacaron esas constituciones provinciales esa cláusula? De la Constitución española. Y esto lo quiere decir, señor embajador, en mi especialidad del derecho público, que la Constitución de 1978 española ha sido fuente de elaboración de muchas constituciones latinoamericanas y especialmente en nuestro país de las constituciones provinciales. Por eso, lejos de hablar de la Constitución remontándome a aquella época, voy a hablar de la herencia que ha dejado la Constitución de 1978 en el derecho público argentino. ¿En qué sentido? Fíjense ustedes aspectos fundamentales. Esta Constitución se ubica en el tiempo del final de lo que se conocía como el constitucionalismo social. El constitucionalismo social es de la posguerra, pero en lo hecho, el modelo fue utilizado por España porque estaba saliendo de una guerra. Entonces vio que fue exitoso el modelo en Alemania, que fue exitoso el modelo en Italia, que en España, después bueno, se proyectó a otro lado, en Italia y en Francia, y vio que en España esta situación de crisis lo daba. Pero la crisis había generado esa oportunidad de refundar un nuevo constitucionalismo social. Muchos autores se equivocan cuando dicen de que la Constitución española es la continuación del constitucionalismo social. No, es un nuevo constitucionalismo social. Es un nuevo esquema que se presenta, al punto tal de que si bien parte de los valores y los principios que tuvieron la ley de Bonn, etc., se diferencia fundamentalmente porque le da el sello español a la Constitución. No viene a ser una copia de ese constitucionalismo. Por eso, cuando algunos dicen, bueno, los españoles agarraron la cola de lo que era el constitucionalismo social, no, lo refuncionaron, lo han elaborado y crearon una nueva oportunidad de un constitucionalismo social, republicano y democrático. Ese es el perfil, digamos, que le da el modelo español. Gracias por la iniciativa y gracias a todos ustedes por haber enfrentado las dificultades del tráfico y de las agendas de estos días. Su presencia aquí es muy importante para mí y la tomo no solo como una muestra de interés en la Constitución española del 78 y las enseñanzas que puedan desprenderse de ellas, alguna creo que de cierta utilidad para otros países, pero sobre todo lo tomo como una muestra de afecto hacia España, que es lo que me parece que es en primer lugar. Efectivamente, hace 40 años de la promulgación, de la aprobación en referéndum de la Constitución española de 1978. El referéndum se celebró el 6 de diciembre de aquel año. De alguna manera la Constitución cerraba aquella época relativamente tumultuosa que conocemos como transición y que arranca pues de la muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975. Yo me acuerdo de aquella época, ya tenía 21 años cuando Franco murió y recuerdo perfectamente aquellos días. No podría ser de otra manera porque eran días importantes para todos. No sabíamos muy bien lo que iba a ocurrir. Muchos se temían que volviésemos a las andadas, o por decirlo de otra manera, que volviésemos a las manos,
y que volviésemos a pelear otra vez la guerra civil que había terminado en 1939. De modo que había una mezcla de miedo con esperanza y con ilusión por ver si realmente éramos capaces de una vez por todas de encontrar un sistema de convivencia que nos sirviese a todos y que nos permitiese trabajar para el desarrollo del país y de sus habitantes y no destruirnos los unos a los otros una vez más. La Constitución sirvió efectivamente para cerrar las heridas de la guerra civil y también para superar las desconfianzas y los sinsabores de casi 40 años de dictadura. Pero no era evidente en un primer momento que fuésemos a ser capaces de llegar a una constitución por consenso. De hecho, nuestra experiencia en la materia era prácticamente inexistente. Nuestras constituciones normalmente eran fruto pues, de un alzamiento militar o de una pequeña guerra civil carlista o no carlista, o en el mejor de los casos de unas elecciones, pero siempre eran redactadas por el bando que triunfaba, fuese en el conflicto armado, fuese en la contienda electoral, y elaboraba un proyecto que imponía al otro bando, al bando que había sido derrotado o vencido, el cual a su vez se preparaba inmediatamente para regresar al poder y cambiar la Constitución, con lo cual nosotros casi nunca tuvimos constituciones que sirviesen de marco a todos. En 1975, cuando Franco murió, pues ocurrieron una serie de cosas que nos fueron llevando inexorablemente, pero casi sin sentirlo, a una solución de consenso. Lo primero fue que Franco murió en la cama. Ahora hay mucha gente que parece como si lo hubiera derrocado, pero la verdad es que él murió en la cama, lo cual quiere decir que todos los aparatos del régimen que él había encabezado estaban en pie, estaban vivos y gozaban, si no del acuerdo de la mayoría de españoles, sí gozaban de una fuerza considerable para seguir imponiéndose. Consecuentemente, las fuerzas democráticas en aquel momento enseguida percibieron que la ruptura con el régimen político anterior iba a ser imposible, porque no era fácil romper con una legislación que estaba apoyada por unas fuerzas políticas considerables, por unos sindicatos también oficialistas también relativamente fuertes, y sobre todo por las fuerzas de seguridad y por el ejército. Y empezaron a buscar otras alternativas distintas de la ruptura. Además, relativamente pronto se empezó a ver que la mayor parte de los españoles no tenían ningún interés en una solución rupturista. Y así, a finales del 76, cuando el entonces presidente Adolfo Suárez sometió a referéndum la ley de reforma política, que derogaba las leyes fundamentales que ejercían como de constitución del régimen de Franco, pues quedó bien claro que los partidarios de la ruptura total con lo anterior no eran demasiados, en el sentido de que en aquel referéndum para convalidar la ley de reforma política pues participó un 77% del electorado, y de ese 77% el 94% votó afirmativamente. Teniendo en cuenta que las fuerzas democráticas rupturistas habían llamado a la abstención, pues quedó bastante claro que la mayor parte del electorado no estaba por una solución de ruptura. Luego vinieron además, casi enseguida, unos meses después, las elecciones de junio del 77, las primeras elecciones democráticas que se celebraban en España desde 1936. Y el resultado también sugirió muy elocuentemente que los españoles de aquel momento no queríamos soluciones extremas, no apoyábamos a los partidos que estaban situados en los extremos del arco político, que por cierto no eran particularmente extremistas, pero sí estaban en los extremos, sino que favorecieron muy mayoritariamente
a los dos partidos que se ubicaban uno en el centro derecha y otro en el centro izquierda, es decir, la Unión de Centro Democrático, que dirigía Adolfo Suárez, y el Partido Socialista Obrero Español, que dirigía Felipe González. En cambio, las fuerzas a los extremos, tanto la Alianza Popular de Fraga, el antiguo ministro del franquismo, como el Partido Comunista de España, que había jugado un papel fundamental en la lucha antifranquista durante toda la dictadura, pues se tenían que conformar con resultados muy inferiores. La UCD de Suárez tuvo un 34%, el PSOE un 28%, y contra todo pronóstico el Partido Comunista solo un 9%, y la Alianza Popular de Fraga el 8%. Ahí quedó muy claro que los españoles no queríamos ruptura, pero tampoco teníamos ningún interés en el mantenimiento del régimen vigente. Yo creo que esto empezó a introducir en las cabezas de todos la idea de que habría que buscar soluciones intermedias en lugar de soluciones propugnadas por un lado, propugnadas por el otro, como había sido siempre nuestra tradición. Otro factor importante es que nosotros por entonces vivíamos una profundísima crisis económica. Yo a veces, cuando oigo hablar de las crisis por las que pasamos en estos días, incluida la del 2010, siempre me acuerdo de aquella época donde nosotros estábamos al borde de la bancarrota, siendo además, como éramos, un país pobre. Después de mucho tira y afloja, una vez más todas las fuerzas políticas llegaron a la conclusión de que de aquella crisis no se salía sino por un acuerdo de todas las fuerzas políticas, sociales, por supuesto sindicales también, y sin un acuerdo de todo el país en general. Y se lograron esos acuerdos, un acuerdo político y un acuerdo económico, que son lo que conocemos como pactos de la Moncloa, y que funcionaron razonablemente bien desde un principio, y desde un principio dieron la impresión de que podían aportar una solución al problema. Esto, creo, reforzó la idea o la impresión de que a lo mejor a la hora de establecer un marco de convivencia para el futuro, pues el consenso era también una posibilidad más viable que otras, en vista de que había funcionado razonablemente bien para salir de la crisis. Un tercer elemento fue el papel del rey Juan Carlos. Ahora hay quien lo discute. Bueno, en fin, todo es discutible, claro. Probablemente muchos de los que lo discuten no vivieron aquella época y no fueron conscientes de que las cosas no resultaron tan fáciles como uno podría pensar desde ahora, y desde luego no hubiesen resultado de ninguna manera sin el papel activo del rey Juan Carlos. Hoy sabemos lo que hizo, pero entonces no teníamos ni idea de cuáles eran sus intenciones. El rey hubiese podido optar fácilmente por mantener las cosas como estaban, ejerciendo su función de heredero designado por el dictador moribundo, y bueno, es fácil decir ahora que no hubiese durado ese intento. Habría que haberlo visto. Como digo, los aparatos políticos, ideológicos, culturales y de seguridad del régimen estaban en pie, estaban debilitados, pero no hay manera de saber si un intento de continuismo, de continuidad del régimen vigente, hubiese podido mantenerse en el tiempo o no. Y ahora es momento de escuchar al diputado nacional José de Mendiguren, del Bloque Federal Unidos por una Nueva Argentina. Muchísimas gracias, señor embajador. Un gusto haberlo escuchado, como siempre. Jorge, te agradezco otra vez tu eterna preocupación por los temas importantes de la Argentina. Cuando me pidió Jorge que dijera algo, yo voy a decir que es para mí lo más importante que nos deja esta experiencia de la transición española que me tocó vivir a mí de eso, que fue la capacidad de dialogar, sobre todo entre los distintos, identificar el problema, como bien lo planteamos recién, ver las alternativas que había, saber que los extremos nunca resuelven nada, que por lo general las soluciones transitan por el medio, pero era necesario, era imprescindible
hacer eso. Lo contrario se podía haber hecho por las Fuerzas Armadas todavía tenían mucho poder, el rey, como bien explicaste, podía haber tomado ese discurso, pero se tomó el otro camino. No es difícil, que consensuar, que hablar. Qué importante para nosotros hoy, ¿no? Yo creo que para mí, por eso te agradezco, Jorge, es el tema más importante de la Argentina hoy. Lo económico lo vamos a resolver, siempre hubo crisis, salimos, entramos. Lo que no tenemos que dejar de analizar, cuando uno ve los 200 años de la Argentina, dice, ¿cuál fue uno de nuestros mayores déficits? La falta de capacidad de consenso. ¿Qué nos llevó? Fíjense, 200 años, campo contra industria. Peleamos acá con mi colega diputado. Interior contra centros urbanos. Mercado interno con mercado externo, con exportación. Todo es en términos binarios. Un país del mundo sigue discutiendo campo e industria. Lo resolvió Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Nosotros tenemos esa dificultad. Y ahora sí vamos a escuchar al diputado nacional Pablo Tonelli, presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con el Reino de España, aquí de esta honorable Cámara. Bienvenido, lo escuchamos. La historia constitucional de España es una historia bastante curiosa, al menos para mí. Sobre todo porque ha tenido muchos más fracasos que éxitos, salvo la Constitución de 1978. Junto con esa Constitución de 1869 aparecieron en España las primeras leyes fundamentales, que fueron la ley electoral, la ley orgánica del Poder Judicial, el Código Penal. Pero nuevamente la vigencia fue corta porque en 1876 apareció una nueva Constitución que estableció la monarquía constitucional bajo la inspiración de Alfonso XII. Nuevamente en 1931, poco tiempo antes de la Guerra Civil, aparece una nueva Constitución española, en la presidencia de Alcalá Zamora, que recibió el influjo de las constituciones llamadas sociales de derecho que habían comenzado poco antes con la Constitución de Querétaro, en México. Pero la Constitución duró poco, porque en 1936 empezó la cruenta Guerra Civil Española, que concluyó en 1939 con el triunfo del franquismo, y por supuesto el franquismo abrogó la Constitución del 31 y comenzó a gobernar, con lo que bien podría decirse que Franco reinó también, con lo que el régimen llamaba leyes fundamentales. Es decir, en general hay coincidencia que el franquismo implicó en España un proceso de desconstitucionalización. A pesar de la breve vigencia que habían tenido en ese momento las constituciones anteriores, le daban a España la característica indudable de un régimen constitucional, monárquico, parlamentario, pero constitucional. Caído Franco, en 1975, muerto Franco, mejor dicho, porque no cayó Franco, Franco murió, y con él murió el franquismo. En 1975 comienza el famoso periodo de transición. La verdad es que hay una transición famosa en el mundo occidental, al menos en la transición española. Famosa y exitosa, las dos cosas. ¿Cuál es la importancia de la Constitución española? Yo diría de la transición en general, de la que la Constitución es, en definitiva, el instrumento jurídico definitivo como cierre de un proceso. La importancia es que a la salida de una dictadura de 40 años, bueno, acá ha sido dicho, lo voy a reiterar simplemente, España logra tener la clarividencia para generar un nuevo orden jurídico sin fracturas, sin grandes traumas, sobre la base del consenso. Lograron deponer esa ley del odio de la que hablaba en la Argentina Joaquín B. González, y encarar un proceso sobre la base también del liderazgo del rey Juan Carlos.